Vamos a meternos con una idea que, de entrada, parece que no tiene ni pies ni cabeza, una paradoja que está ahí escondida en el calendario hebreo y que nos sugiere algo increíble, que la fiesta más loca y alegre del año podría ser, de alguna manera, más sagrada que el día más solemne de todos. La pregunta es de las que te dejan pensando, ¿eh? A ver, ¿cómo es posible que Purim, un día de banquetes, de vino, de disfraces, pueda tener un nivel espiritual superior a Yom Kippur, el mismísimo día del perdón? Suena a disparate, pero la respuesta, y esto es lo bueno, está oculta a plena vista, en el propio nombre del día que consideramos el más sagrado. Y aquí está la clave de todo. El nombre bíblico del día es Yom HaKippurim. Pero los sabios nos dicen, ojo, leedlo de otra manera. Se puede leer como Yom Keppurim. ¿Y qué significa Keppurim? Significa un día como Purim. De repente, ¡zas!, toda la jerarquía se da la vuelta. El día más santo del año resulta que se define a sí mismo como una copia, como una imitación de Purim. Así que la pregunta es obligada. ¿Qué demonios tiene Purim para ser el modelo a seguir? Bueno, pues, ¿dónde está esa superioridad? La primera pista la vamos a encontrar en cómo cada una de estas fiestas se enfrenta a nuestra propia naturaleza, a esa tensión que todos tenemos entre el cuerpo y el espíritu. A ver, en Yom Kippur, la movida es intentar ser como ángeles. ¿Y cómo lo hacemos? Negando el cuerpo, ayunando. Es una santidad que se logra por ausencia, por quitar cosas. Pero Purim propone un camino que es bastante más difícil, y por eso más elevado: ser un humano santo. Aquí no se niega el cuerpo, se usa. La comida, la bebida, todo se convierte en una herramienta para hacer sagrada la materia. La lección es brutal. El verdadero mérito no está en escaparse del mundo físico, sino en elevarlo. Y es que hasta el orden de los acontecimientos nos lo chiva. En Yom Kippur, primero comemos en la víspera y después ayunamos. El placer va antes que la reflexión espiritual. En Purim es justo al revés. Primero ayunamos, en el ayuno de Esther, reflexionando sobre el peligro que se venía encima, y después celebramos. Esto nos enseña algo fundamental. Para que el placer sea sagrado, tiene que venir después de la conciencia, después de la reflexión. Así que al final, la cosa va de esto. La verdadera santidad no se encuentra huyendo del mundo, sino metiéndote de lleno en él y elevando cada cosa a un propósito más alto. Vale, vamos a subir de nivel. Ahora ya no hablamos del cuerpo, sino de la voluntad, de cómo se aceptó la ley divina en dos momentos clave de la historia. Yom Kippur conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí, un evento espectacular. Truenos, fuego, la montaña temblando. La aceptación fue casi por la fuerza, algo externo. En cambio, en Purim no hay milagros visibles. Dios está, por así decirlo, escondido. La salvación llega a través de lo que parecen una serie de coincidencias políticas. Y es justo ahí, en esa oscuridad, donde el pueblo judío vuelve a aceptar la ley. Pero esta vez no es por miedo. Es por amor, desde dentro, desde el corazón. Y una fe que nace de la voluntad propia siempre será superior a una fe impuesta. Y esto no es una interpretación, es que la propia Megilá de Esther lo dice con todas las letras. El texto dice Kimu Bekiblu, que significa los judíos confirmaron y asumieron. O sea, confirmaron voluntariamente aquello que antes habían asumido bajo presión. Pasaron del miedo al amor. Y toda esta idea de lo oculto frente a lo que se ve nos lleva a una dimensión psicológica súper interesante, que está representada por las dos reinas de la historia, Vashti y Esther. Vashti es la apariencia pura y dura. Su valor es solo externo. Por eso, cuando le piden que se muestre sin sus adornos, se niega. ¿Por qué? Porque sin ellos no es nada. Es la metáfora perfecta del pecado. Te promete el oro y el moro, pero por dentro está hueco. Esther, en cambio, cuyo nombre significa oculto, es todo lo contrario. Ella es la esencia. Su poder es interno, brilla desde dentro, incluso cuando nadie sabe quién es en realidad. Nos enseña que el alma tiene una luz propia que no depende de nada externo. En resumen, la lección que nos deja Vashti es simple pero demoledora. El pecado, en el fondo, no es más que una ilusión óptica, una promesa vacía. Y esto nos da una herramienta psicológica súper práctica. Pensemos en el famoso experimento. Si te dicen, no pienses en un oso blanco, ¿en qué es lo único que puedes pensar? Pues en un oso blanco, claro. Luchar de frente contra un pensamiento negativo solo le da más fuerza. La estrategia que nos enseña Purim, a través de Esther, no es resistir, sino reemplazar. No luchas contra la oscuridad, simplemente enciendes una luz. Sustituyes un pensamiento negativo por uno positivo que sea mucho más potente. Y todo esto nos lleva al punto culminante de la historia. Porque Purim no solo nos enseña a ser santos en lo material o a actuar por amor, nos da la herramienta para arreglar el error más antiguo de la humanidad. A ver, sigamos la línea del tiempo. Hay una tradición que dice que el fruto prohibido en el jardín del Edén era la uva, es decir, el potencial del vino. El error de Adán no fue el placer en sí, sino tomarlo antes de tiempo, separándolo de un propósito sagrado.
Miles de años después, en Shushan, los judíos repiten el mismo error. Participan en el banquete del rey y usan el vino y la alegría para asimilarse, para olvidar quiénes son. Y entonces llega Purim. ¿Y cuál es uno de sus mandamientos centrales? Beber vino. Se coge el mismo elemento que causó la caída y se le da la vuelta. Se usa para la elevación. El placer vuelve a conectarse con su fuente divina. Esta es quizás la idea más revolucionaria de todas. No se trata de huir de aquello que nos hizo caer, sino de cogerlo, redefinirlo y usarlo como una escalera para subir todavía más alto. Y para terminar, esta rectificación no es solo algo interno, una idea. Se tiene que manifestar en una acción muy concreta, una que redefine por completo nuestra relación con los demás y con lo divino. La ley de la caridad en Purim es de otro planeta, de verdad. La orden es dar a todo aquel que extienda la mano para pedir, sin hacer preguntas, sin investigar si de verdad lo necesita o si te está engañando, sin emitir ningún tipo de juicio. Es un acto de generosidad radical, total, sin condiciones. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque en este día, más que en ningún otro, el mundo espiritual funciona como un espejo de nuestras propias acciones. Y la implicación de esto es para que te explote la cabeza. Si nosotros, aquí abajo, somos capaces de dar a cualquiera sin juzgar, abrimos un canal para que desde arriba se nos trate exactamente de la misma manera, sin juicio. Pensemos en la diferencia. En Yom Kippur suplicamos perdón por nuestros fallos. En Purim lo que hacemos es crear activamente las condiciones para que ese juicio ni siquiera sea necesario. Lo que nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Purim nos propone un experimento radical. Por un día, actuar como si no hubiera farsantes, como si todo el mundo mereciera la ayuda, como si el mundo fuera un lugar de pura bondad. Y la pregunta es esa. Si nos atrevemos a actuar así, no estaremos de hecho empezando a construir esa misma realidad.